Bueno, jóvenes, como se mencionó en la clase pasada, el día de hoy vamos a ver los ensayos de vacío y cortocircuito para nuestro transformador. Bien, esta correspondería a la tercera clase de máquinas, ¿cierto?, que estamos desarrollando. Establecimos que nuestro transformador eléctrico, ¿cierto?, cuyo objetivo es transportar energía de un devanado primario, de un devanado primario, un devanado secundario a través del flujo magnético, ¿cierto? Lamentablemente tenía pérdidas, por tanto lo que se dice del transformador ideal, que potencia del primario es igual a la potencia de salida en el secundario, no es correcto, ¿cierto? En este aspecto, para poder estudiar el transformador y conocer las pérdidas asociadas a él, se establece que hay que representarlo a través de un circuito. Circuito que estudiamos en la clase anterior, ¿cierto? Donde establecimos que íbamos a tener las pérdidas en el devanado primario, ¿cierto? Pérdidas en el devanado secundario y finalmente íbamos a tener pérdidas en el núcleo. Es por esto que todos los transformadores eléctricos van a tener asociados a ellos un rendimiento que va a venir dado, ¿cierto?, por la potencia de salida dividido potencia eléctrica, o sea, potencia eléctrica de entrada. Bien. Ahora, establecimos que la relación en realidad, esta relación de transformación se daba entre los voltajes inducidos, ¿cierto? Uno y voltaje inducido 2, ¿cierto? Que ocurrían en esta zona, tum, tum, ¿cierto? En este caso aquí tenemos los puntos de acoplamiento de la polaridad. Y eso lo vamos a ver, la polaridad la vamos a tratar en otro video. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué pasaba con esto? Resultaba un poco engorroso para trabajarlo. Es en este contexto donde vimos la clase pasada que teníamos que utilizar un circuito equivalente exacto, ¿cierto? Donde tomábamos lo que estaba sucediendo en el secundario del transformador, ¿cierto? Esto que estaba aquí, y lo referíamos al lado primario. Para eso establecimos ciertos parámetros en la clase anterior, donde establecimos que B2' no era nada más que A por B2, ¿cierto? Que I2' no iba a ser nada más que I2 dividido A, que R2' era A cuadrado por R2 y que X2' o la reactancia del secundario, ¿cierto? Iba a ser referida, iba a ser igual a la razón de transformación, ¿cierto? Por X2. Pero este circuito permitió gestionar algunas simplicidades, ¿cierto? En ese aspecto llegamos al día de ayer a la conclusión, o la clase anterior, dependiendo del día que hayan visto el video, que necesitábamos, ¿cierto?, compactarlo un poco más. Y llegamos a este circuito equivalente aproximado. Y este circuito equivalente aproximado se va a poder obtener a través de los ensayos que vamos a ver el día de hoy. El ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. Bien, vamos a partir con esto. Ahora, si les resultaba la duda de cómo se obtenía esto, se tomaba, ¿cierto?, la rama de magnetización, ¿cierto?, de nuestro transformador y se instalaba el primero, dado de que la caída de tensión en estas zonas pues, se debía ser despreciable durante el ensayo en vacío. Entonces, esto se traspasó, todo esto se traspasó hacia el otro extremo, lo que dio origen a que la resistencia de cortocircuito fuera igual a R1 más R2', ¿cierto? Y que la reactancia de cortocircuito fuera igual a X2 más X2'. Obviamente que todo esto medido en ohmios. Bien, entonces, vamos a esto. Vamos a ir a probar cada uno de los ensayos. Vamos a partir primero por el ensayo en vacío. Y después vamos a ver aquí por qué están todas esas otras imágenes. ¿En qué consiste el ensayo en vacío?
El ensayo en vacío consiste en que a nuestro transformador se le aplica a través con una fuente de energía alterna, ¿cierto? Tensión nominal. O sea que vamos a hacer que V1 va a ser igual al voltaje nominal de nuestro transformador. En ese aspecto, en el primario se censa tanto la corriente eléctrica y la potencia. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro circuito aproximado, ¿cierto?, del transformador, vamos a tener que durante el ensayo en vacío, al aplicar voltaje en la entrada de este circuito, vamos a ver que la corriente que está circulando solamente circula por el núcleo del transformador. Y esto lo establecimos que era el motivo por el cual siempre hay que dejar desenchufados los cargadores de celulares, los televisores y todo aquello que usa un transformador para funcionar, porque está conectado no va a seguir consumiendo energía. Como no hay carga en el secundario, la corriente I2' va a ser igual a 0. Por tanto, podemos decir que todo el nivel de voltaje aplicado va a estar solamente en el núcleo de nuestro transformador. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que permite el ensayo en vacío? El ensayo en vacío, al estar mostrando la corriente circulando por el núcleo, el ensayo en vacío que les estamos viendo, ¿cierto? Déjenlo montar como título aquí antes de seguir hablando. El ensayo en vacío, lo que me va a permitir encontrar primero va a ser, fíjense, voltaje 1, voltaje 2, ¿cierto? Voltaje 1, o sea, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 1, voltaje 2. Primero el ensayo en vacío lo que primero va a permitir determinar es que si yo aplico tensión nominal, voy a poder encontrar la razón de transformación. V1 partido V2. Lo primero que puedo encontrar con el ensayo en vacío es la razón de cambio. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que va a permitir determinar el ensayo en vacío son las pérdidas en el núcleo. Porque como acá no está circulando corriente, vamos a tener, en esta zona no circula corriente, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestra fuente de corriente alterna. Vamos a tener que vamos a estar midiendo corriente. Vamos a estar midiendo potencia. Y lo único que vamos a tener aquí es la rama de magnetización. A veces se pierden algunos cuando hago esto, así que voy a dibujar esto un poquito más largo. Se entiende que es la misma rama. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar acá? El voltaje, esto sería voltaje nominal, por tanto el voltaje nominal va a estar aquí. Y esto me va a permitir poder determinar los parámetros del núcleo. ¿Qué parámetros? Vamos a poder determinar RF. ¿Y cómo vamos a determinar RF? Bueno, tengo el voltaje que está en esta resistencia, por tanto, voy a poder decir que RF va a ser igual al voltaje nominal aplicado o el voltaje en vacío, ¿cierto? El voltaje 1 aplicado al cuadrado dividido la potencia. ¿Está bien? Piensen un poco. ¿Están seguros que está bien eso?
¿Cómo podríamos probar que eso está bien, jóvenes? Es simple. Nosotros sabemos que potencia debería ser simplificado V por I en una resistencia, ¿cierto? Pero también nosotros sabemos que la corriente se obtiene como voltaje dividido resistencia, ¿cierto? ¿O no? Sí, van a decir, ¿cierto? Sí, sí. Entonces vamos a tener que nuestra potencia es igual a V por V partido R. De aquí queda que potencia es igual a V cuadrado, ¿cierto? Partido R. Y obviamente aquí despejamos, ¿cierto? Y nos queda que R va a ser igual a V cuadrado partido P. Bien. Si nosotros hacemos el mismo análisis, pero ahora, por ejemplo, con la potencia reactiva Q, que sería, vamos, Q, podríamos hacer el mismo análisis, pero considerando solamente los valores absolutos de voltaje y corriente, nos vamos a llegar a la misma conclusión, que yo puedo encontrar potencia reactiva como V cuadrado partido XL. Entonces, teniendo eso en claro, podemos decir esto: que la reactancia magnética de nuestro sistema va a ser igual a ¿qué? A V en el ensayo en vacío aplicado, ¿cierto?, en el primario, dividido, perdón, dividido Q. No le voy a poner aquí estos dos. Voy a dejarle una V de vacío, V de vacío. Ahora, ¿cómo obtengo Q? Oh, cierto, es horrible ese dibujo comparado con el resto, pero ¿cómo obtengo Q? Bueno, nosotros sabemos que S, o potencia aparente, es V por I, y yo tengo voltaje y corriente aplicada. Esta sería voltaje del primario y este sería voltaje de vacío, ¿cierto?, por corriente de vacío. De aquí nosotros solamente podemos despejar, ¿cierto? Como vamos a tener, vamos a decir que Q va a ser igual a la raíz de S cuadrado menos, perdón, T cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en resumen, vamos a agrandar esto, no. En resumen, vamos a tener que con el ensayo en vacío, ¿cierto? Con el ensayo en vacío, voy a aquí hacer una línea para no confundirme con todas las cosas, ¿cierto? Con ensayo en vacío, vamos a encontrar primero la razón de transformación A, como voltaje medido en el primario dividido voltaje medido en el secundario. Si ustedes se fijan, tengo un voltímetro en el primario y un voltímetro en el secundario. Y que nos va a permitir determinar, ¿cierto?, medir las pérdidas de potencia en el núcleo. Potencia de pérdida en el núcleo, ¿cierto? Esta va a ser una medición, o también se va a llamar potencia de vacío.
vacío. Con esto nosotros vamos a poder determinar la resistencia del núcleo como voltaje de vacío al cuadrado dividido potencia de vacío. Y reactancia del núcleo, ¿cierto? O de magnetización, ¿cierto? Como voltaje en el vacío medido, ¿cierto? Al cuadrado dividido potencia reactiva en vacío. Ahora, acá, para poder encontrar Q, vamos a tener que Q no va a ser nada más que la raíz de S cuadrado menos P cuadrado, y que S, potencia aparente, ¿cierto?, se va a encontrar por la multiplicación del voltaje medido en vacío en el primario por la corriente medida en vacío en el lado primario. Ahora, en la práctica, yo puedo medir todos estos parámetros. ¿Por qué? Porque para un ensayo en vacío, por ejemplo, tendríamos un diagrama real más o menos así, donde, por ejemplo, aquí para este transformador monofásico tenemos la alimentación con voltaje nominal, tenemos un analizador industrial que está midiendo voltaje, corriente y potencia en el primario, más factor de potencia, y un multiteste instalado en el secundario para poder medir sus niveles de tensión. En este caso tendríamos un analizador industrial IOKI, pero dependiendo el transformador, la marca y el presupuesto, ¿cierto?, vamos a poder tener mayor instrumento, ¿cierto? O podríamos usar un analizador industrial. Bien, sigamos avanzando con esto, porque nos queda un ensayo. ¿Qué ensayo nos va quedando? Vamos a ver ahora el ensayo, que este es un poco más complicado, porque si nos equivocamos podemos dañar el transformador, y se va a conocer como ensayo de cortocircuito. Vamos a robarnos nuevamente el circuito equivalente aproximado de nuestro transformador para poder explicar. Y vamos a sacar un diagrama que tenemos acá. Nos vamos a ordenar primero, tranquilos. Ya. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo de cortocircuito? Bueno, el ensayo de cortocircuito consiste en tomar, por ejemplo, el primario del transformador y alimentarlo con voltaje reducido. Si ustedes se fijan, aquí lo estamos alimentando con una fuente de tensión regular. Se va a ir aumentando gradualmente el voltaje. ¿Y por qué gradualmente? Porque el secundario del transformador está en cortocircuito. Entonces, para hacer el ensayo de cortocircuito recibe ese nombre porque el secundario se cortocircuita. Y en el primario se empieza a aumentar el voltaje, gradualmente hasta que la corriente del secundario, o sea, I2, sea igual a la corriente nominal de nuestro transformador. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que con este ensayo nosotros vamos a poder medir las pérdidas en los devanados. O bobinas, ¿cierto? En las bobinas. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede durante el ensayo de cortocircuito? Durante el ensayo de cortocircuito, como aquí este conductor se corta aquí, a través de instalamos un amperímetro para medir. Aquí el voltaje, nosotros en este nodo lo vamos a aplicar. Este se va a llamar voltaje de cortocircuito. Entonces,
el voltaje en esta zona y en esta zona va a ser el mismo. Entonces, de tal manera que yo, por ejemplo, puedo, es que lo dejé por aquí, bueno, lo elimino yo. Durante el ensayo en vacío puedo gestionar que esto no influye, porque vamos a ver que la corriente I0 es muy pequeña con respecto a la corriente nominal del transformador. ¿Qué genera esto? Genera que durante el ensayo en vacío el circuito equivalente aproximado del transformador queda así. Queda dado por la resistencia de cortocircuito, la reactancia de cortocircuito. Esto pasó a ser mi transformador ahora. Y como nosotros lo estamos alimentando con una fuente de tensión regulable, ¿cierto? A bajo voltaje, vamos a conocer el voltaje. Y esto aquí va a estar cortocircuitado. Entonces nosotros vamos a saber cuánto es nuestra corriente. En este caso I1. En este caso, por ejemplo, I1 también va a ser igual a I2', por si acaso. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Como tenemos voltaje, sabemos cuánto es el voltaje de cortocircuito aplicado, y tenemos corriente, y conocemos la potencia de cortocircuito, vamos a poder calcular los parámetros de los devanados. O sea, vamos a conocer cuánto vale la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros sabemos que potencia en una resistencia es R por I cuadrado. Por tanto, de aquí yo podría decir que la resistencia de cortocircuito va a ser igual a ¿qué? A la potencia de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito al cuadrado. Bien, y ahora, ¿cómo encuentro la reactancia de cortocircuito? Bueno, nosotros si acordamos la electrotécnica básica sabemos que la impedancia de un sistema no es nada más que voltaje dividido corriente. Por tanto, vamos a poder hacer que la reactancia de cortocircuito de nuestro transformador va a estar dado por la raíz de Z al cuadrado menos R al cuadrado. Bien. Entonces, el ensayo de cortocircuito se realiza aplicando voltaje en el primario de forma gradual hasta que en el secundario la corriente sea igual a la corriente nominal. Ojo con esto, tensión reducida en el primario, si no podemos quemar nuestro transformador, cosa que pasa muy recurrentemente en los ensayos de laboratorio hechos por algunos estudiantes. Bien, en ese contexto, jóvenes, para resumir el ensayo de cortocircuito va a tener lo siguiente. Ensayo de cortocircuito. En el ensayo entonces de cortocircuito tenemos que vamos a poder determinar pérdidas en los devanados. Pérdidas, potencia perdida, ¿cierto? En los devanados de nuestro transformador. Y que nos va a permitir calcular la resistencia de cortocircuito como potencia de cortocircuito dividido corriente del cortocircuito, ambos valores medidos. Y que finalmente la reactancia de cortocircuito también se va a poder obtener como la raíz de Z cuadrado menos R cuadrado. De esta manera nosotros podemos conformar el circuito equivalente aproximado de nuestro transformador, ¿cierto? Que vamos a utilizar. Este circuito equivalente aproximado, jóvenes, lo vamos a poder utilizar para determinar varios parámetros del transformador, como por ejemplo regulación de tensión, porque vamos a tener que, por ejemplo, la regulación de voltaje en estos transformadores
Yo podría calcularla como voltaje de entrada menos voltaje de salida, que sería V2' dividido V1 por 100. Entonces, podríamos saber si nuestro transformador está en condiciones sanas o no. También va a ser utilizado para poder hacer análisis de potencia pasándolo a valores en por unidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que los transformadores eléctricos tienen un circuito equivalente aproximado, el cual se obtiene a través del ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. Ahora, ¿por qué es aplicable estos ensayos? Bueno, es simple, jóvenes. Por ejemplo, pensemos que yo compré un transformador y antes de instalarlo, esto medía 5. A los 2 años le hice un ensayo y esto empezó a medir 4. Esto es señal de que, por ejemplo, este transformador está empezando a tener problemas en sus devanados. Ahora, por ejemplo, pasaría lo contrario si yo, por ejemplo, tengo 4000 ohms acá y a los 2 años, por ejemplo, mido, no sé, 3000. Entonces ahora es señal de que estoy teniendo problemas en el núcleo. O sea, los ensayos no solamente se utilizan para poder determinar el circuito equivalente del transformador, sino también los vamos a utilizar para ir detectando la salud de nuestro equipo si necesitamos realizar mantenciones mayores. Es por eso que a nivel industrial, para poder hacer los ensayos, se gestionan protocolos. Por ejemplo, el protocolo del ensayo en vacío o ensayo de cortocircuito, los esquemas de montaje, espacio para las mediciones. Y obviamente que en estos protocolos van a ir diagramas, como por ejemplo este diagrama de cortocircuito que tenemos acá. Y en la práctica vamos a utilizar nuevamente analizadores industriales, dependiendo la potencia, valor del transformador y qué tan difícil sea obtener los parámetros, va a ir cambiando la tecnología y la cantidad de herramientas que vamos a ir utilizando para su diagnóstico. Bien, entonces para terminar por el día de hoy y poder conocer más de esto, los invito a revisar biografías, leer libros, como por ejemplo Máquinas Eléctricas de Jesús Fraile Mora, Problemas de Máquinas Eléctricas de la serie Chaum, ¿cierto? Y Máquinas Eléctricas de Stefan Chapman, cualquiera de las ediciones. Esto sería por el momento, ¿cierto? Próximamente subiré algunos videos tutoriales de ejemplos con datos para poder obtener el circuito equivalente del transformador. Va quedando pendiente los ensayos de polaridad, pero eso será un video aparte. Hasta luego, se despide su profesor. Recuerden revisar el anexo para las tareas y trabajos de la próxima semana.